Shalom Sí. para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Yo me llamo Jesús Jambrina y coordino el trabajo del Centro Isaac Campantón acerca del legado judío de Zamora, ciudad y provincia. Este es nuestro 8º Congreso Internacional. Varios de ustedes, incluida Ginny y Abraham, han estado en varios de estos congresos y hemos estado trabajando acerca de el legado judío de la ciudad, pero también de la raya portuguesa, ¿verdad? Hemos hecho congresos en Zamora y en Portugal, en Zamora y en Jerusalén. El año pasado hicimos nuestro congreso, una parte en Jerusalén, la otra parte en Zamora. Este año el tema ha sido las zamografías, quiere decir las escrituras que se han hecho acerca de los judíos y los hebreos en la ciudad de Zamora, no solamente en España, pero también en otros lugares del mundo. Y en este caso la conferencia de hoy va a ser una escritura, vamos a decirlo de esa manera, una escritura culinaria, porque es el testimonio de una familia que por 500 años conservó las recetas que hacían en sus casas criptojudías. Y creo que es uno de los trabajos más interesantes sobre ese tema. Yo lo considero una forma de escritura. Ayer tuvimos a Fernando González del Campo, que nos habló acerca de la rama hebrea del apellido Zamora. Esa presentación va a estar disponible en nuestra página web pronto. Y ahora voy a hacer el clic aquí para grabar porque la presentación de ayer no la pudimos grabar, entonces creo que hoy sí vamos a poder hacerlo. Como les decía, este es un trabajo que llevamos haciendo desde hace ya 8 años en Zamora y nuestros congresos siempre han tenido el apoyo de muchas instituciones y de muchas personas en la ciudad y en otras partes del mundo. Entonces, para hoy hemos decidido que Abraham García, que nos ha acompañado en varias ocasiones, también modere la conversación de hoy con Ginny. Y por favor, nos envían las preguntas por chat o si quieres hablar, también envía tu nombre para que Abraham pueda darte la palabra y así tener una conversación. Eh, Esperamos que la presentación sea 20 minutos y el resto hasta 1 hora sea de preguntas y respuestas. Bienvenidos a nuestra sección y adelante, Abraham. Pues voy a presentaros a Ginny Milgrom, que es ante todo una muy buena amiga. Creo que empezamos este camino hace muchísimos años, cuando nadie sabía quién era quién y estábamos solos y pasamos muchas dificultades solos. Y bueno, a día de hoy creo que se ha convertido en la embajadora, por así decirlo, de los Anusim, y va defendiendo la causa de todos aquellos criptojudíos, descendientes de los judíos que intentan retomar su contacto con ese judaísmo. Ginny es una famosa escritora, creo que vamos por el 4.º libro, ahora ha estado trabajando el último en las recetas de su familia, las que se habían guardado durante 500 años, y aparte de eso tiene 3 libros más. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, tiene el award del Latino Book, International Latino Book, Literary Titan Award, y también se le reconoció su trabajo al entregársele la medalla de las 4 sinagogas sefardíes, que se la entregó a Abraham Haim, y también estaba yo allí con ella en ese momento, y fue para todos un honor, y creo que es un merecido reconocimiento a todo su trabajo. Y ya sin dar más, comerme más tiempo, le doy la palabra a Ginny. Ginny, tienes 20 minutos para hacer la presentación. Cuando falten 5 te avisaré, de acuerdo, que te quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Me encanta estar aquí con todos ustedes. Veo que están de todas partes del mundo. Una de mis cosas favoritas de hacer en el verano es ir a Zamora y Fermoselle, de donde es mi familia, a dar esta charla. Así que, añorando estar en Fermoselle, puse una de las callecitas más bonitas ahí atrás de mí para que se hagan la idea que estoy ahí. Yo
Yo soy descendiente de los judíos de Fermoselle. Eso lo pude comprobar, como dijo Abraham. Nosotros creo que empezamos en el 2010 o antes de eso. Él y yo solo. Él me ayudó a mí, yo lo ayudé a él. Fuimos los primeros que logramos llegar a este tipo de raíz. Y de eso han pasado muchos años. Y hoy yo regresé a la religión de mis ancestros por un sentido muy fuerte de regresar al judaísmo. Muchos de nosotros que estamos en esto no regresan, solo reconocen las raíces con mucho orgullo. Hoy les voy a hablar de algo muy específico que son las recetas, pero a la misma vez quiero hablar con ustedes sobre un momentico que no me está aquí, un momentico, déjame poner otra pantalla diferente. Un segundo. Quiero hablar con ustedes sobre los rasgos, lo que queda de las recetas, claro, pero también de qué es lo que queda de las recetas de las abuelas y qué es lo que queda en el mundo de nosotros que somos criptojudeos. Esta es la receta, este es el libro que escribí en español, también está en inglés, lo publicaron en Israel. Y aquí tengo un video que quiero empezar con esto porque realmente las pueden ver en vivo. Vamos a ver si funciona bien. No se escucha. No se escucha. No se Mira, oye, Ginny, abajo tiene que habilitar que salga el sonido. Abajo en los botones de abajo es una opción en la parte de, o de arriba, según donde lo tengas, el de compartir, tienes que habilitar que salga el sonido del video. ¿Está saliendo ahora? Súbele el volumen un poquito, que a lo mejor dale a la derecha. ¿Sale o no? No, no, no es un tema de volumen, hay que habilitarlo. En la barra que tienes botones. Sí, está habilitado. Es que creo que tiene el volumen a 0, ¿eh? Dale a la derecha, ahí, y pon... ahora sí está arriba. No, no. ¿Lo oyen? Mira dónde está la flechita y todo eso, hay 3 puntitos, ahí tienes que habilitar el sonido del multimedia. No lo veo, pero vamos a mirarlo nada más porque les puedo ir explicando. Estas recetas aquí que estoy haciendo son las aceitadas, que es una receta muy típica fermosellana. Lo interesante es que en el momento que aprendí la receta, no se había hecho con ninguna, por ejemplo, una cruz en el medio, porque mi familia no era cristiana, sino estaban escondidos como judíos. Aquí tienen diferentes galletitas. Este no es un video muy largo, así que lo podemos ver rapidito. Aquí están unos almendrados. Aquí pueden ver los libros y la cantidad de recetas que me dejaron escritas a mano, escritas en lápiz, generación tras generación estábamos con las diferentes recetas. Así que es algo que fuimos recopilando, se mandaron a diferentes partes del mundo. Lo más importante era el anís. Y después, cuando llegaron a Cuba, cambiaron todas las mismas recetas y le pusieron ron. Así que realmente pudimos ver cómo iban de un lado a otro las abuelas y con las mismas recetas, que son las recetas todavía que tienen ustedes en la región de Zamora. Así que vamos a seguir. Aquí pueden ver, son realmente colecciones de cientos de recetas. Cuando yo estaba haciendo el cambio y buscando mi herencia completa, mi mamá me dijo que ella no tenía nada en su casa. Yo estaba buscando a ver si había algo, algún papel, y Abraham se acordará de esto como yo realmente sufrí, que yo iba, le preguntaba, mami, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y Abraham, algo que quizás tú no sabes, que años después, cuando mami se mudó de la casa, ella todavía vive, tiene 92 años, con Alzheimer, pero cuando ella la mudé de la casa a un centro por el Alzheimer, yo me encontré la mayoría de los originales de como hasta 1700 algo de todos los documentos que me costó muchos años en encontrar. Ella tenía los originales
de todos los nacimientos y todas las bodas y todo. Pero en eso también me encuentro todas estas recetas, cientos y cientos de recetas, y ahí es como empezó esto. Una de las más importantes que viene del tiempo de la Inquisición es esta, que son las chuletas. Y estas chuletas estaban en el libro de recetas que está aquí, las chuletas tía Paulita, y decidí ponerles una foto de mi tía Paulita. Esto es Madrid, 1918. Y ahora me llama mucho la atención porque oímos tanto del flu español. No sé si de verdad estaba en España o no, porque bastante tenemos con nuestra propia pandemia que mirar hacia atrás. Pero esta foto fue en España en 1918. Y estas chuletas, yo pensé cuando vi en el libro que eran chuletas de puerco, y como nosotros los judíos no comemos puerco, yo me espanté un poco, pero cuando la leí más a fondo, estas chuletas están hechas de pan con azúcar y con leche. Y las fríen de esta manera y les ponían pepinos encima. Y durante las épocas de la Inquisición, las familias se sentaban a comer lo que parecía eran chuletas de puerco, tiraban una chuleta en el fuego para que hubiera el olor en el cuarto para los que llegaban, los visitantes, y estaban comiendo esto que parecen chuletas, pero realmente es pan. Este hornazo es un plato muy típico que creo que todavía se come, pero esto se come y muchas de las cosas que sabemos de las diferentes comidas las aprendemos de otros pueblos. Otros pueblos, por ejemplo, en Portugal, en otros sitios, este hornazo se comía mucho en Portugal, aprendí en Belmonte, igual como estaba la receta de mi abuela, y en esto se metían, se ponían, hacían este hornazo, lo metían y se iban como si fueran a hacer una especie de salida afuera, y lo que estaban haciendo era guardando un ayuno. Y ese ayuno empezaron a guardar durante la fiesta de Purim, que es más o menos en marzo. Ahí empezaron a guardar un ayuno de la fiesta de Purim, y en nuestra historia de la fiesta de Purim hablamos de la reina Esther, pero los antecedentes nuestros le pusieron Santa Esther, que realmente Santa Esther es, cuando se habla de Santa Esther, y todavía hablan de eso mucho en Portugal, Santa Esther no era Santa Esther, era Esther del cuento de Purim, y se comía esto al final del ayuno. Así que es una de las recetas que siguió no solo por Fermoselle, sino por todos los lados, la costa encima, abajo y arriba de Portugal. Esta otra receta me llamó muchísimo la atención porque se llama bollo Maimón, y realmente el famoso filósofo judío Moisés Maimónides vivió en España durante el siglo de oro, y él tiene su nombre típico sefardí, y este bollo Maimón es un plato que se repetía muchísimas veces en las recetas de las abuelas. Y si no es que alguien después nos puede contar que Maimón tiene otro significado que no sea el famoso filósofo, pero eso es lo que me han dicho historiadores. Aquí tenemos unas muy interesantes, tenemos dulces, todo esto son de las abuelas, dulces en almíbar, los bollos de leche y estas rosquillas que antes estaba la doctora Judith Cohen, que está con nosotros aquí en este Zoom. Ella, yo estas recetas cuando me las encontré, yo tenía como 100, primero las pasé del español al inglés, pero había que traer las medidas a los tiempos modernos, porque las abuelas habían puesto, como ponen muchas personas, un vasito lleno de harina, una latica llena, y qué latica y qué vasito. Entonces mis amigas alrededor del mundo, desde Argentina a Sudáfrica, de todas partes. Judith me hizo esta receta con su amiga en Ibiza, y estas rosquillas a mano derecha, cuando las hicieron en Ibiza, le dijeron, la señora que la ayudó, su amiga, le dijo que esta es la misma receta sefaradí que ellos tenían en Ibiza. Así que yo creo que estas eran recetas
más que nada sefaradí, y lo he podido comprobar. Espera, Ginny, ella nunca dijo que era sefardí ni judío, nada. Ella dijo que era de su familia y que posiblemente su familia tenían orígenes, pero no eran judíos ni se consideraban ni nada. No. Ella dijo que era una receta tradicional de la isla. Perfecto. Gracias, Judy. ¿Cómo podemos aprender sobre una familia a través de esas recetas y las comidas? Pues cuando coges las recetas es como coger la historia de la familia. Yo pude observar que las abuelas pasaban la misma exacta receta de generación en generación. Los papeles más antiguos o menos antiguos, pero la misma receta cambió poco. Empezaron a cambiar cuando comenzaron a emigrar de país en país. En Fermoselle usaban lo que había ahí, una gran cantidad de anís, aceite de oliva y almendras por ser ingredientes locales. Esto fue cambiando a licor de higo y azúcar prieta con frutas secas en Costa Rica. Y en Cuba, naranja, guayaba y otras frutas del Nuevo Mundo. En ningún momento, en ninguna receta mezclaron la carne y la leche, que está muy prohibido para nosotros. En ningún momento usaron carnes no kasher, tal como el cerdo, ningún tipo de jamón en las recetas, y siendo de España, esta es una fuerte señal que estaban manteniendo las leyes de ética judías. El uso de las carnes prohibidas comenzó más o menos en los 1930 en Cuba. Muchas recetas de Pesa, nuestro Passover, utilizan almidón de maíz o inclusive almidón de papa, que no es muy usual en épocas antiguas. Aquí ven los famosos periquillos fermosellanos, que es el plato donde mi abuela me enseñó todas mis tradiciones judías, porque mi abuela materna, prima hermana de mi abuelo que nació en Fermoselle, toda la familia mía por 523 años vivió en Fermoselle, iban moviéndose a Alcañices, a Mogadauro, Miranda de Dauro, de un lado del río al otro, pero finalmente todos regresaban a Fermoselle. Y ahí tienen, huelen muy rico, pero no los pueden oler. ¿Cómo tenemos, qué es lo que tenemos 500 años después? Tenemos costumbres de la cocina, como fue el caso de mi familia, que mi abuela me enseñó todo a través de la receta de periquillos. Se toma un poco, ella me enseñó a tomar un poco de harina con 2.26 kilos de harina, cogerlo en un poco de aluminio y tirarlo al fuego. Ella me enseñó a revisar los vegetales para si tenían algún tipo de insecto, inspeccionarlo, porque para nosotros es muy prohibido comer ningún tipo de insecto, inclusive en la Torá lo dice 5 veces. Hay personas que todavía la familia prende velas los viernes o se lavan las manos antes de las comidas. Matrimonios entre primos por muchas generaciones, eso es algo de mi familia, todo el mundo se casó con un primo. Cuando hay muchísimos curas y monjas en la familia, rituales como tapar los hombros de una pareja casándose con un velo o tela durante la ceremonia, la noche de antes de una boda, una costumbre de entrar al mar o un lago o una laguna, y otro, enterrar a los familiares inmediatamente. Esto es una de las... ahí fue cuando yo empecé a buscar a mi familia, cuando mi mamá insistió en enterrar a mi abuela antes de las 24 horas. Y ahí fue cuando a mí realmente, aunque ella me había enseñado todo lo demás, es cuando me di cuenta que realmente éramos una familia judía. Las costumbres, tenemos la endogamía entre los primos, todo casamiento. Muchos de nuestros recién nacidos no se llevaban a bautizar a la iglesia. Se decía que estaban muy enfermos, casi todos. Cuando yo fui buscando todos estos certificados de nacimiento en Zamora, otra vez muchas monjas, muchos curas, muchos acuerdos financieros antes de la boda, fondos dejados en la iglesia para ayudar a todas las novias de una familia. Yo tuve uno de mi familia que lo hicieron en cerca, creo que eran unos curas en Farisa, y siguió en Fermoselle hasta 1950 y algo. Barriendo hacia el centro de una habitación, una de las costumbres, quemando las uñas y pelo y nunca botándolas, enterrando los muertos entre 24 horas. También nos quedan herencias físicas, muy pocas. El arete con la estrella David fue de mi abuela. Esta mano a mano izquierda, que puede ser árabe, puede ser judía,
pero mi abuela me la dio el día que murió. Lo que está encima de mi papá, que es la letra M, con el ojo también y una mano así. Eso mi papá, yo sabía que la familia de mi papá era una familia judía también. Y a mano derecha, una inicial de una familia mexicana que tiene la estrella David, que todavía algo que se pasó por la familia. Estas cosas nos quedan. A veces las evidencias son muy sutiles de una vida pasada criptojudea, como esta. Tenemos el escudo de Fermoselle, muy rústico, pintado a mano, que me encontré, donde dice Fermoselle, y cuando se vira las letras están en hebreo y dice Lisgore cerrado, o sea que como que la historia de Fermoselle quedó cerrado, porque no tiene motivo, porque este escudo está con letras en hebreo. Las arquitecturas que quedan en Fermoselle, en la capilla que está fuera del pueblo, se ven las iniciales del nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, que están encima de esta cruz. Este baño ritual que tenemos historiadores, está en el centro de Fermoselle con sus 7 escalones y agua natural, que han dicho que realmente esto fue un baño ritual judío. Tenemos los procesos de la Inquisición. Aquí tenemos el mapa de la península ibérica, mostrando dónde están todos estos sitios de los tribunales de la Inquisición. Como pueden ver, estaba por todos lados, mucho más concentrado en Portugal. Así que todas aquellas familias como la mía, que cruzaron la frontera y fueron para Portugal, les fue peor la cosa. Hacia el norte, Galicia muy poco, y más hacia el norte mejor. Hacia el sur, Sevilla, toda esa zona, no fue muy fácil para los que vivían ahí. Este es mi propio árbol antes de 1600. Aquí lo que pueden ver es todos los que están en morado hacia abajo es donde estoy yo, pero esto es de 1600 hacia atrás. Yo logré llegar a 1405 hasta Portugal, en Braganza. Todos los que están en verde oliva fue mi familia que juzgaron o quemaron en la Inquisición de Coimbra, Lisboa y Sevilla. Los agarraban, los llevaban para Portugal. Realmente yo no logré encontrar mucho en la Inquisición en España, pero sí mi familia materna o paterna los juzgaron en la Inquisición de Cádiz, Islas Canarias, Coimbra, Lisboa y después Cartagena, Colombia. Yo estoy en este momento presente a un proyecto internacional de digitalizar todos los expedientes de la Inquisición. Estos son los laboratorios que tenemos en Torre do Tombo, en Lisboa. Estamos ya aquí hablando y estamos ya restaurando los expedientes, los procesos de la Inquisición en preparación al digitalizar. Este proyecto lo comencé yo como un proyecto genealógico académico en el año 2016. Estamos muy cerca a comenzar la digitalización, especialmente que ya estamos restaurando. He tenido Ginny, tienes 5 minutos más. Un minuto. 5 minutitos, puedes usar todavía. Hemos tenido múltiples reuniones en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, múltiples. Aquí lo pueden ver. Esta es la previa directora con el nuevo director desde el 2016 hasta ahora en persona. Hemos hablado sobre esto en el Parlamento. Yo he hablado sobre esto en el Parlamento en Bruselas. Yo he estado físicamente ahí. Ahí pueden ver los procesos, me los traen muy bonitos, los tienen, están en caja, qué bueno. Lo que tenemos es que digitalizarlos y cero. Esto es una resistencia increíble, una resistencia. Yo sé que la historia es fea, pero todos sabemos que la historia es fea, y para la manera que lo vemos nosotros es que nos tienen que devolver nuestra historia, nuestro patrimonio. Éramos judíos, nos lo quitaron y estoy todavía luchando, pero en Portugal ahora sí me ha ido mucho mejor. Este es la última reunión que tuve en Portugal en septiembre del año pasado, y como vieron en el slide anterior, vieron que ya hemos podido empezar a restaurar. Y aquí está en Islas Canarias, otra vez, ese libro que
que tengo adelante es para volverse loca, porque llegas ahí, el libro dice genealogías de la Inquisición y no está digitalizado y una resistencia brutal. Ya hemos ido a cada uno de estos sitios, yo he estado en los archivos de Cartagena, no, pero de Lima, Perú, he estado en los de México, México están ya, yo creo que vienen detrás de los de Lisboa porque ellos están de acuerdo, el que me tiene muerta es el de España, que no hay manera. Estos son mis libros que he escrito, mis 15 abuelas, cómo encontré a mis 15 abuelas, de la pira al fuego, que habla de mi familia cuando fue de un sitio a otro, porque es una familia típica criptojudea, y las recetas de mis 15 abuelas. Así que creo que estoy en tiempo y ahora voy a tomar un poco de agua. No te oigo. Gracias, Ginny. Perdona, que tenía el micro en silencio. Gracias por esta historia, por recolectar, por el esfuerzo, tanto de las recetas como mucho más importante, yo creo, de intentar digitalizar esos archivos que son tan importantes para todos los que estamos intentando reconstruir un poco el pasado, ese criptojudío de tantas familias que están buscando. Y bueno, habrá que seguir luchando con España, porque antes o después conseguiremos que nos den esos archivos de alguna manera. Pero te digo que como lo logré en Portugal, fue a través de hablando en la Unión Europea. Ahí pudimos llegar al ministro de Cultura en Portugal, y el ministro de Cultura, como yo estaba pasando tanto trabajo, escribió un decreto de que tenían que hacerlo. Sin embargo, cuando yo fui a hablar en la Unión Europea, tenía que estar conmigo el embajador de España, y 5 minutos antes de la reunión me dejó. Y no llegó. O sea que tenemos esa lucha en España. Bueno, pues tenemos la primera pregunta de parte de Alfredo Alonso. No sé si puedes... sí, ¿me escuchan? Hola, Alfredo. Hola, Ginny, ¿qué tal? Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, bien. Quería preguntarte, ¿cuál es la receta más antigua que encontraste? O sea, ¿sabes la fecha? Las chuletas. ¿Es la más antigua y de qué fecha más o menos? Bueno, yo diría que es de los tiempos criptojudíos, Alfredo, porque, o sea, no tiene sentido esa receta. Yo diría que de 1600 hacia atrás. 1600 hacia atrás. Porque mi familia, después de los 1620 o 30, ya no se escondían más. O sea, ya se convirtieron cristianos completos. Ya. Muy bien, gracias. Ok. Pues abrimos la ronda de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, entrad al chat y solicitad. Sí, Javier Zafra, desde Almería. Hola, Javier. Hola, un saludo. Hola. Verdaderamente emocionante saber que han guardado tanto tiempo esa receta. Es un documento que no tiene precio, y sobre todo que sea de tu familia. Mi pregunta son varias, ¿vale? Acabo de terminar un libro para la red de juderías, que es Sabores Sefarad, y tengo algunas teorías, y me gustaría saber si tú has encontrado en esa receta alguna referencia a la jalá trenzada, a los jalot trenzados, o si las has encontrado en agulá, en tipo ensaimada de Menorca. Esa es una pregunta. Otra... No, vamos a ir una por una. Vale, no he encontrado la jalá enroscada, pero sí he encontrado recetas de pan, de otros panes, y con la mención de que los panes no se deben de hacer nunca con mantequilla o leche, porque nosotros estamos prohibidos a comer pan hecho con mantequilla o leche si no es un dulce. Entonces sí están hechos con, vamos a decir, con algún tipo de grasa vegetal, pero dice que no se debe de usar mantequilla al hacer pan. Ya. Es que en la zona esa de Belmonte y toda esa zona había alguna referencia, en Porriño también tengo alguna referencia muy antigua de un pan trenzado que se regala, los ahijados reciben de parte de sus padrinos. Entonces no sabía si tú tenías referencia. No, y ese pan que regalan, lo he visto, yo lo he visto en la época de Pascua, mi esposo y yo hicimos un par de veces la Pascua en
allá en Portugal, y ese pan realmente hasta le meten huevos duros por dentro, el pan trenzado redondo. Es muy interesante, lo he visto. Sí, sí. Otra pregunta. El Levítico hace mención a las ofrendas que llevan harina con un poco de sal. Y yo digo que todos los dulces, tanto de la dulcería de conventos y dulces que no tiene sentido, porque yo como cocinero lo he visto toda la vida, le ponen un poquito de sal. Y yo digo que ese es el banderín para saber que los dulces tienen un origen judío o sefardí, en este caso, bueno, porque estamos en Sefarad, ¿no? ¿Sabes qué, Javier? Todos los dulces de mi familia tienen sal, inclusive es así que yo les quito la sal. Ya. Y finalmente, solo una cuestión. Hablando con el investigador David Gillies, que él, sabes que él habla español porque vivió aquí donde yo vivo, en Almería, él tiene muchos archivos porque investigó mucho sobre Cristo judío, tiene muchos archivos quizás digitalizados. Él siempre tiene disposición, si quieres luego te paso el correo. Por favor, pero ¿son de la Inquisición? Sí, él está especializado en Cristo judío, ¿vale? Pues mira, por favor, pásame urgente. Sí, David es muy buena gente y además está a una disposición y sobre todo nos une porque habla castellano perfectamente, ¿vale? Perfecto, es muy práctico porque es muy difícil, hay muchas personas, especialmente cuando se tratan de la digitalización de lo de España, que han dicho, yo conozco a fulano, conozco al otro. Como les dije, en Portugal tuve que llegar a forzar la mano con un decreto del ministro de Cultura. Desde el 2000, imagínense cuántos años llevo tratando de hacer esto y no hay manera. En España cualquier ayuda, bienvenida. Pues David escribió un libro que es Secreto y Engaño de Cristojudaísmo. Es un libro magnífico que te va a encantar. Luego te voy a pasar la referencia. Y hablando con él me decía que si yo había encontrado en alguna acta inquisitorial algún testimonio en el que se mencionara que no se podía mezclar la leche y la carne. Porque no hay ningún acta inquisitorial hasta el momento que él conozca y que yo haya revisado también y no lo he visto, que se especifique eso. Porque parece ser que los sefardín originarios de Sefarad desde el siglo II parece ser que podían no observar ese precepto. Sí, pues mira, tengo cientos y cientos y cientos de recetas, en ningún momento mezclaron la carne y la leche. Muy bien, pero en actas inquisitoriales no. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que alguna vez he visto referencia a que no se mezclaba la carne con la leche en las actas inquisitoriales. No soy capaz de darte la referencia ahora mismo, pero sí que creo que la he leído. Lo mantendré y si quieres... Sí, es muy interesante. Yo tengo esa referencia en los procesos de la Inquisición de México. Ya, es que él me decía que los primeros que son, digamos, los testimonios más fiables de los ritos en 1500, los procesos de 1500, 1550, porque claro, luego después, con la destrucción de los libros, se perdió absolutamente la información y, curiosamente, las actas inquisitoriales eran las que utilizaban los propios judíos para informarse de cómo eran los ritos, porque no sabían nada de esos ritos. Claro. O sea que había una contaminación a partir del mediados del siglo ya XVI. Pero Javier, siendo una interferencia, y ahora le doy la palabra a Judith, yo también vengo de Andalucía, yo nací en Córdoba y yo también he estudiado las recetas de la familia, no así como Ginny en tanta profundidad. Casi era muy difícil para nosotros. No creo que haya ninguna receta donde mezclásemos la leche con la carne en las tradicionales, es decir, en los potajes nunca se echaba leche. En las carnes yo no he visto nunca, hasta que llega la pizza, no hemos mezclado la carne con la leche. Y la pizza yo la vi la primera cuando tenía 15 años y era casi 1990 o por ahí cuando llegaron las primeras pizzas. Pero mira, Abraham, un plato tan antiguo como, un segundito Judith, un plato tan antiguo como el hornazo, lo lógico hubiese sido con todas esas carnes, porque lleva carne, lleva huevo, son escamas, son muchísimos. Lo lógico ahí hubiera sido tirarle un par de lascas de queso de cabra, ¿no? Y no lo tiene. Sí. No, en los recetarios tradicionales andaluces y en general en el recetario tradicional español hay muy pocas veces que se mezcle. Es decir, es más esa tradición italiana, como tú dices. De hecho, la coca
las pocas que nos pueden llegar no llevan ninguna queso. Es decir, parece ser que sí, que efectivamente era así, pero como no lo teníamos escrito, por si hubiera algún testimonio, sería muy interesante. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, de verdad. Judith. Sí, hola, gracias. Muy interesante, Javier. Yo conozco muy bien a David Gitlitz, es muy amigo mío desde muchos años y quisiera explicar que no es un libro exactamente de recetas, sí que lo es. Lo que pasa es que él y su mujer, que era especialista también medievalista, Linda Davidson, que falleció hace 3 años, cuando estaba mirando los archivos de la Inquisición para preparar el libro, que tú dices con mucha razón, con toda la razón, es brillante, tomaba nota de cada mención de los inquisidores y la comida. Y no eran recetas, sino que eran testimonios, ¿no? Yo denuncio a la vecina fulanita porque ha preparado la comida de tal manera. Y entonces lo que hizo David y Linda, su esposa, era reconstruir las recetas de todas las menciones que encontraron directamente en los archivos del Torre de Tumba y de los demás archivos que llevaban muchos años trabajando en eso. Entonces yo tuve la suerte enorme en el 98, 9, estaba dando yo una conferencia en Rhode Island, donde David todavía vivía, ya no vivía allí, daba clase y me quedé 2 días en su casa y me pusieron recetas del libro que todavía estaba en las pruebas y no había salido. Y, o sea, seguro que eran fantásticas, pero no son recetas, son reconstrucciones históricas de todo lo que se escribía en los archivos y que recogieron. Así es, así es. Yo tengo 2, pero él tiene 2. Uno de Cristo judío, que no son en general la historia judía. Es muy interesante. Sí, no, sí, David también es amigo mío. Sí, un libro se llama Secrecy and Deceit, ¿no? Secretas y Decepción. Y la otra es justamente el libro con no solamente recetas, sino todas las explicaciones, testimonios, comentarios, todo esto. Yo tomaba por asumido, Ginny, que tenías el libro. Creo que te mandé la referencia. Yo soy amiga de David. Sí. ¿Podéis decir el nombre del libro? Porque están preguntándolo aquí. Lo escribo los dos libros en el chat. aquí, ¿vale? Sí, en el vale, chat. pues si lo escribes. Mismo. Sí. Ahora los escribo en el inglés original, pero me parece que los dos han sido traducidos. El de Secrecy and Deceit, estoy seguro de que ha sido traducido porque sí, yo lo tengo. El otro no lo sé. Sí, el Secrecy and Deceit está traducido como Secreto y Engaño. Y es una edición de la Junta de Castilla y León hace varios años ya. Estos son los 2 libros. Este es el de la Junta de Castilla, sobre Cristo judío. Sí. Y este es una pizca de miel, que es el de las recetas que dice Judy Cohen. Sí, este es. Ya lo escribí en inglés en el chat. Entonces, sí, este no está traducido al castellano, es una pena. Este libro es interesante que se tradujera al castellano. Es súper interesante. Sí, yo vuelvo muchas veces al libro porque tiene tanta información sobre las mujeres y cómo vivían y tantos detalles interesantes y muy accesible. O sea que Secreto en Engaño, Secrecy and Deceit, es mucho más académico. Tiene 700 páginas. Sí. Cada página merece la pena. Yo lo he utilizado muchísimo. Pero el otro es mucho más de estilo abordable fácilmente. Porque yo llevo más de 25 años haciendo trabajos de campo en Belmonte y en el norte de Portugal también, pero con el enfoque de la música y no de la cocina. Ya, qué bonito. Me gustaría darle la palabra a Andrea Pastor Torres. No sé si está por aquí, que ha hecho una pregunta también. Sí, hola, buenas, aquí estoy. Hola, nada, Andrea. simplemente quería saber la opinión de Jenny sobre por qué el gobierno español pone esa resistencia a la digitalización de los documentos. ¿Cuál cree ella que es la razón? Supongo que habrá más de una. Eso es. Gracias. Yo considero, de lo que he podido ver, porque he podido visitar y ver la gente en la cara. O sea, una cosa es escribir un email
La primera fue la anterior directora, ya estaba al final de su carrera, vamos a decir, ya estaba por jubilarse. Yo no sabía eso, estuve un par de años visitándola y después empezó uno nuevo. La impresión que me ha dado es que no, o sea, esto es muy controversial. Es controversial porque todo lo que habla de una historia negra de un país es controversial. La impresión que me he llevado yo es que no han querido que esto suba bajo la dirección de ellos. O sea, no han querido los que yo he visitado que se diga fue bajo fulano de tal que esto pasó. Entonces, esa es la impresión muy personal que me he llevado. Puedo estar equivocada, pero yo creo que puedo juzgar bien a la gente. Y como que dicen, deja que el otro se ocupe, deja que el próximo se ocupe, deja que otra persona se ocupe, y pasan y pasan y pasan los años. Esa es mi impresión. Me pasó lo mismo en Portugal, Andrea, y estuve 3 o 4 años hasta que logré que el ministro, tuve que llegar con el papel, el decreto del ministro, esto es lo que vamos a hacer ahora. Hasta ese momento nadie quería. Gonzalo Gallo quiere añadir algo más a este tema. No sé si puede él tomar la palabra. Gonzalo. Sí, no, era a raíz de la pregunta de Andrea, si hay alguna posibilidad de que, o alguna iniciativa que se conozca por parte de las comunidades judías en España, o para pedir al gobierno precisamente la digitalización de todos los archivos de la Inquisición, incluido acuerdos con México, etcétera. Y luego otra pregunta, y aprovecho y así cierro el micro. Si en la cocina actual española tuvieras que elegir un plato que sea con raíz sefardí, ¿cuál dirías que es el más representativo? Gracias. Yo diría que es el hornazo, porque se habla mucho del hornazo en todas las diferentes. Acuérdate que sefardí, estamos hablando muchas veces cuando se usa la palabra sefardí, son los judíos que se fueron de España y se pusieron en Turquía y Grecia. Yo, cuando hablo de sefardí, para mí, yo considero que yo soy descendiente de los judíos españoles portugueses. Yo no soy sefardí porque ni me fui, ni empecé a comer esas especias turcas, siempre seguí como española, portuguesa. Yo diría que el hornazo, porque cada pueblito que yo he visitado, subiendo y bajando la raya de un lado y del otro, llevan este mismo cuento del hornazo. Yo no he visto las chuletas, aunque obvio que las chuletas hablan de que se hacía esto, pero Gonzalo, yo diría que es el hornazo. Otra pregunta, si conoces alguna iniciativa por parte de las comunidades judías en España para digitalizar todo el patrimonio de la Inquisición. No, nosotros nos hemos acercado, yo tengo el dinero, yo no. Yo voy con la gente que tienen el dinero a hacer esto. O sea, esto no es que tienen que poner un centavo. Esto no es que van a pagar nada. Esto es gratis. Este patrimonio y toda esta digitalización es gratis. Yo conseguí el dinero en Israel con la empresa MyHeritage y ellos están con el compromiso de hacerlo. O sea, esto por eso se entiende hasta menos. Porque si alguien llega, inclusive en la última reunión yo estaba con el representante técnico de MyHeritage y empezaron a hacer una serie de pedirme que si el escáner, que si así, que si de este tamaño, del otro tamaño. Y él me dijo, dile sí a todo. Le dije sí a todo. Me preguntó, ¿podemos hacer esto? Sí. ¿Podemos hacer esto? Sí. ¿Podemos hacer esto? Sí. Sí a todo. Así que realmente estamos ya, o está atrás la iglesia, o está atrás algo, no es normal que te vengan a hacer algo gratis y que se genere un contrato y que ese contrato esté dando vueltas en un archivo por 3 o 4 años sin solución.
De todas formas, Ginny, hay un porcentaje importante de la Inquisición que está ya digitalizado y está online en el archivo de pares. O sea que sería, bueno, importante. Creo que como el 20% o 25% que ya está digitalizado. Es decir, digitalizado, pero no indexado, porque el sistema que vamos a utilizar nosotros es un sistema nuestro que han inventado, que es lectura de texto, y con esa lectura de texto tú haces en el ordenador y vas mirando, y con el mouse, ¿cómo se dice mouse en español? Ratón. Con el ratón, se va con el ratón y entonces vas viendo, tenemos un algoritmo que ya hemos escrito, que tú puedes ver donde decía tío, va a decir, o sea, que se va a poder leer el español antiguo. Todo eso se ha ofrecido e indexar ese 20% que está ya subido y nada. Yo espero, mi esperanza es la siguiente. Ya yo he hablado mucho en la Unión Europea sobre este tema y ellos me dicen que el minuto que digitalicemos el primero de Portugal, van a empezar a ejercer una presión, como me dice, te vamos a poner en España con 400 micrófonos adelante para ejercer presión sobre eso. Y Ginny, sobre la pregunta que te ha hecho antes Gonzalo, o sea, yo si pienso el típico plato judío, así con raíces judías, yo siempre pensaría, lo primero que se me viene a la cabeza es la dafina o el cocido. Bueno, ok, pero la dafina, sí, la dafina. En general, sefardí. O sea, correcto, sefardí, la dafina, no hablé de la dafina, yo también tengo una dafina. Siempre la cultura judía en general tiene un plato que se cocina toda la noche los viernes porque tenemos prohibición de cocinar los sábados. Y esa lo tengo, es muy diferente, la sefaradí. En mi libro de cocina está que tiene los garbanzos, tiene huevos, tiene una serie de carnes y no creo que tenga papas porque eso es algo así. Y eso sí es un plato muy típico sefaradí y se mantiene caliente todo el día sábado. Tienes razón. Ashkenazi también, no es solamente sefardí, es judío. En No, Ashkenazi, sí, los ashkenazíes lo llamamos cholent, es lo mismo. No, yo sé, pero el que yo estoy hablando, la dafina, es con garbanzos y yo hago chulent todos los... Mi esposo es ashkenazí, así que el chulent yo lo hago todos los sábados. Pero lo interesante, Abraham, es que en las Islas Azores, en la zona de Fornush, yo vi y comí un plato que preparan exactamente de la misma manera con cráteres de los Balcanos. O sea que preparan la olla y si tienen dinero y meten carne, pues meten carne. Si no tienen dinero, pues meten más cosas que no sean carne y tal. Pero entonces con cuerdas la bajan dentro del cráter y esperan 5, 6, 7, 8 horas y lo levantan con cuerdas y se cocina, se cuece exactamente como la dafina. Ahora, los judíos en Azores, claro, no llegaron antes de los españoles y los portugueses del continente a Azores. Entonces, en el siglo, principios ya del 16, ¿no? Y es posible que tenga una conexión, quién sabe, no lo hacen en Terceira, en las demás islas, lo hacen en la isla de San Miguel. Y quién sabe si hay conexión, todavía no sea, que yo sepa, no se ha estudiado mucho. Pero bueno, me llamó la atención porque cuando yo vi bajando la olla y subiéndola 6, 7 horas después y con exactamente la mismita preparación y sabor y todo, me digo, bueno, a ver si es coincidencia o no. La diferencia entre el... Sí. Está Clemence Cohen está pidiendo la palabra. Perdón, no lo he visto aquí. No sé si me ha pasado. Y también hay personas en el chat que son del área de León y Zamora. Quizás pudieran comentar acerca de la tradición culinaria en casas. Le damos la palabra entonces primero a Clemence Cohen. No sé si... Sí, Clemence. Clemence, tienes que quitarle usar el micrófono. Es que no está. Abraham, ¿no lo puedes quitar tú desde ahí? Yo es que no tengo derechos, el que maneja el cotarro es... Tú lo puedes quitar, Jesús. Lo estoy haciendo, pero no... Clemence.
Clemence, tienes que darle a la computadora. Clemence, tienes que darle a al... Bueno, parece que no... No entra, ¿no? Bueno, pues mientras, ahora sí lo consigue, mientras se apaña, pues si queréis, las personas que sois de la zona de Zamora, comentar la tradición culinaria. No sé si alguien quiere hablar. Cool. No, she's still there. She's in the next. If you go to the right, I see her. Sí, yo quería preguntar que había... Hola. 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 Había descubierto que había unas cosas que se llamaban orejas de carnaval. Quería Sí, saber si eso sí, tiene conexión. tengo esa receta en mi libro también. Se llaman orejuelas, y también en este carnaval de Purín que hablamos antes, que se hacía el hornazo porque se hacía el ayuno, nosotros tenemos unas recetas que están en forma de unas orejas, porque también los ashkenazí tienen un postre en forma de orejas, y está la receta de las orejuelas dentro del libro de receta también, que se comía durante Purim. Vale, muchas gracias. Gracias. No sé si Susana Wynn quiere hablar, creo que tiene la mano aquí levantada. Hola, Susana. Susana, no te oímos. Sí, disculpa, es que tenía el micrófono cerrado. Buenas tardes. Realmente me pareció importantísima la intervención de esta presentación de Ginny, ¿no? Y yo creo que cuando uno estudia un fenómeno como es la Inquisición y la obligación de cambiar de un grupo de gente que vive bajo unas ciertas costumbres a otras costumbres, quizás una de lo que más queda afectado es la parte de la comida, que la comida es con lo que uno crece, es la tradición, no hablemos de teología y qué sé yo, creencias, etcétera, pero la comida es con lo que uno se desayuna todos los días, ¿no? Entonces, es importantísima. Yo tengo unas inquietudes así generales, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es lo que es la cocina judía, ¿no? O sea, que vemos que los judíos han tenido un proceso de emigración de su lugar de origen muy amplio. Estamos en todas partes del mundo y hemos adoptado realmente las costumbres específicas de todas esas partes del mundo. Entonces, específicamente refiriéndome al caso, digamos, de Sefarad, ¿cuál es tu opinión? O sea, la cocina judía está influenciada por lo que era la comida española o ibérica de ese tiempo, o es al revés, o hubo influencia de la cocina judía hacia lo que es la comida ibérica, ¿no? O sea, ¿dónde tú crees que hubo mayor influencia, no? Es una pregunta. Y la otra es que hubo una discusión pasada en este mismo grupo con respecto a la combinación de leche y carne, ¿no? Y que dónde estaba eso. Eso está escrito en la Torá, o sea, es uno de los preceptos de la Torá. O sea, yo no sé exactamente cuál es creo que es el número, ¿no? Pero yo podría buscarlo, pero está especificado que no se puede combinar la leche y la carne porque eso se considera que es algo que es cruel, ¿no? Cocinar al becerro en la leche de su madre, ¿no? Y eso está establecido como... Bueno, en realidad mi pregunta iba hacia la influencia sefaradí a lo español o lo... Sí. Ahora gracias. Te cuento, Susana, gracias a ti. Nada más tocando levemente lo que había dicho Javier antes, no era buscando la referencia de carne y leche en la Torá porque sabemos que hay prohibición, era encontrarlo en escritos de criptojudíos. Ese era el tema, si yo lo había visto físicamente escrito en los criptojudíos. En cuanto a las comidas típicamente sefaradí, lo que yo he podido
encontrar, haciendo tanta búsqueda en lo que he encontrado, que era más cuándo y cómo se comían que la comida en sí. O sea, tú tienes un hornazo que lo hace cualquiera y lo comen y viene toda la familia, pero cuando empiezan a surgir los cuentos que el hornazo se comía al final de un ayuno, ya se convirtió, vamos a decir, en un legado sefaradí o un legado judío, si ese fue su uso. Entonces yo creo que la misma chuleta, eso puede haber sido algo que en ese momento, así que yo creo que nos es difícil. Sin embargo, yo, amigas sefaradí que son de origen de Marruecos y turca, le mandé recetas mías para hacer de las abuelas y me dijeron, ay, esto es lo que comemos en tal y tal festivo. Ay, esta misma receta, y hasta me mostraban la receta de las abuelas de ella. Así que cuando se fueron los judíos del país y se fueron a Turquía, mucho de esto de España se fue para allá. Pero que si la comida en sí era judía, yo diría que como dijo Abraham antes, la que más sabemos que era típicamente judía sería la dafina, porque solo se cocinaba para comérselo el sábado. Lo demás hacemos inferencia debido al momento en que se comía la comida. Así que yo creo que eso es lo que puedo contestar. Gracias. Le damos la palabra a Vivian Gelbert y luego a Judith Cohen. Vivian. Sí, hola. Un momentico, Vivian, un momentico. Abraham, por favor, mira el chat. Disculpa, es que estoy viendo, es que me estáis mandando, levantando la mano y al mismo tiempo mandando, y entonces estoy combinando entre los dos. Hay personas que llevan hace mucho rato en el chat y no han tenido la palabra. Yo era solamente para decir que de acuerdo con Ginny, lo siento, nada más. Vivian. Sí. Yo quería saber si has estado en contacto con Doreen Carvajal. Sí. Porque ella en su libro, The Forgotten River. Sí. Sí. Creo que también toca un poco la parte de la cocina en España, en el pueblo donde ella va a buscar sus raíces, ¿no? No me acuerdo. Y también me parece que ha estado buscando la parte de los archivos de la Inquisición recientemente. No sé si tal vez tenga algún tipo de información y cómo ayudarte en la parte de eso, no sé. No, Vivian, la verdad que yo he llegado hasta los congresos, embajadores. El que me pueda ayudar, bienvenido, pero no es fácil. Te agradezco mucho. Alguien me preguntó aquí en el chat, y déjame contestarlo, que cuántos judíos habían en Zamora, en Fermoselle, en aquella época. Jesús les va a poder contestar la parte de de Zamora. General, yo les voy a contestar la parte de Fermoselle. Yo encontré un documento que hablaba de los impuestos sobre las cabezas de los judíos en Fermoselle y Fuentesauco, empezando en 1484 hasta 1492, porque si eras judío, te cobraban un impuesto, y si eras un judío que tenías un jardín, era más dinero, y si eras un judío que tenías una cabra o 2 cabras, era más dinero. O sea que fuimos viendo. Pudimos tomar toda esa información y llegamos a la conclusión que en toda esa región de Sayago habían como unos 2.000, 3.000 judíos. La situación cambia dramáticamente en lo que se trata Zamora, y ahí era muy fuerte, y ahí Jesús le puede decir. Bueno, básicamente, de manera corta, te puedo decir que está probado con documentos que en 1492 el 14% de la población de Zamora era judía y ocupaba, el 20% de la población de Zamora era judía y ocupaba el 14% del territorio de la ciudad en la judería vieja, que está en lo que hoy es el barrio de La Lana. Entonces, por ahí puedes tener una idea. Se habla de 200 familias viviendo en Zamora ciudad en esa época. 200 familias distribuidas por diferentes lados de la judería. Y
Bueno, hay documentación sobre judíos en Zamora desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII. La población va aumentando, y en 1492 Zamora era la tercera o la cuarta aljama más importante de todos los reinos cristianos en España. Y eso lo sabemos por los pagos que se hacían, por los impuestos que se cobraban en las aljamas, y Zamora junto con Toledo, no Toledo, pero había Segovia y había otras que también, Guadalajara, eran de las más grandes. Pero eso es corto, digamos, hay mucha más información y últimamente, en los últimos 10 años, es también una de las poblaciones judías más documentadas. Gracias al trabajo que está haciendo Ginny, que han hecho otras personas, es una de las aljamas judías en España más documentadas, incluso con artículos y tesis doctorales escritas hace solamente 5 o 6 años. Bueno, pues seguimos. Clemens parece que no consigue quitar el mute. Pero si ella puede poner la pregunta en el chat, con gusto se lo he dicho y ha dicho que no quería. Okay. Ya le he preguntado. Entonces vamos a Alfredo Alonso. Sabi también está pidiendo la palabra. Disculpa, Sabi. Sí. Vamos a Alfredo Alonso. Venga, bueno. Venga, Sarit, venga, empieza tú y ahora le damos a... Yo quería preguntar si en estas localidades de las que ustedes hablan, si han quedado, bueno, evidentemente vestigios judíos, pero sinagogas, si han quedado en alguna de estas dos ciudades. Como yo estoy hablando de la Argentina y no conozco estas localidades, nos están dando. Esa era mi pregunta. No entiendo, no oí bien la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Abraham? Sí, realmente hay sinagogas, tanto en Fermoselle como en Zamora, supongo que está preguntando. Bueno, cuando yo llegué a Fermoselle la primera vez, ya hace muchos años, había un arco delante de una casa y me dijeron que ese era el arco de la sinagoga original como tradición oral. Dentro de esa casa, cuando entré, y estas fotos están en mi sitio web, jinnymilgrom.com. Cuando bajamos al sótano del garaje o el sótano de esa casa, tenía como un baño abajo que tenía 7 escalones, un baño rectangular debajo de esa casa que era la tradición, la tradición de ser la sinagoga. Después encontré otra casa que cuando se abría como una casa de muñeca, que se veía la parte de arriba y la parte de abajo, también con los escalones bajando hacia abajo, escondida debajo de la cocina. Así que a mí me parece que yo logré encontrar la sinagoga antes de 1492 y la que se usaba escondiendo después. Sinagogas en sí, en estos pueblitos no. Estamos realmente raspando paredes para llegar a encontrar nuestra historia de la manera que la has visto aquí. Muchas gracias. Bueno, yo puedo decir que en Zamora hay documentadas al menos 5 sinagogas. Sabemos los lugares donde estaban ubicadas estas sinagogas. Desafortunadamente no hay ningún vestigio arqueológico hasta ahora. Una de las cosas que hemos estado pidiendo desde hace muchos años es que se hagan estudios arqueológicos en los sitios en que sabemos que existen sinagogas. Qué difícil el trabajo de nosotros que estamos tratando de recuperar estas informaciones y la resistencia, no importa qué país sea, la resistencia es tan brutal que la verdad que pasamos muchísimo trabajo, todos nosotros que estamos en esto. ¿Y se sabe, Jesús, lo que hay en el sitio donde se supone que había una sinagoga? Porque probablemente sea una iglesia, un convento o algo así. No, fuimos a uno, Jesús, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace varios años con una hipótesis acerca de lo que fue la primera sinagoga en Zamora, que está en el centro, está en la Plaza Santa Lucía y está en el centro de la sinagoga, que históricamente en el centro de la judería antigua de la ciudad, ¿no? Pero como dice Ginny, ha habido mucha resistencia para hacer cualquier tipo de trabajo realmente arqueológico. Las autoridades patrimoniales y arqueológicas de la ciudad
se han opuesto a considerar esa tesis, a pesar de que nosotros hemos llevado varios arqueólogos españoles, americanos, israelíes, que han probado que aquel sitio bien puede ser una sinagoga. Sin embargo, están negados completamente a aceptarlos y a estudiarlos, incluso cuando la arquitectura y la estructura es muy parecida a las sinagogas en Toledo, en las sinagogas que están subterráneas en Toledo. Incluso aunque hay un parecido increíble, sin embargo se niegan a aceptarlo. Pero por la documentación de otros historiadores, sí sabemos que hay particularmente lugares donde se ubicó la sinagoga, por ejemplo, la sinagoga mayor, que estuvo en lo que hoy es la plaza de San Sebastián, que precisamente en 1492 esta sinagoga fue adquirida por la ciudad, se construyó una iglesia de San Sebastián, y después esa iglesia fue destruida en el siglo XVII, XVIII, si mal no recuerdo. Toda esa zona fue derrumbada, no existe, pero el lugar existe. O sea, los cimientos de la sinagoga posiblemente todavía estén ahí, que con un estudio arqueológico y con radares se puede encontrar. Pues le damos ahora la palabra a Susana Wind, que ha levantado la mano antes. Susana, no sé si está aquí todavía. Ya hice la pregunta. Ah, perdona. Gracias. Vale. Pues bueno, yo quería... La pregunta, comentario que quería hacer, si me permiten, volver al tema culinario, al tema gastronómico, es porque me ha interesado mucho esta cuestión de la prohibición de mezclar carne y lácteos. Si esto era una cuestión solamente sabemos que es una cuestión prohibida en el mundo judío, pero en la península en particular, si era una cuestión que también era poco frecuente en la cultura culinaria de la península en general. O sea, no solamente de judíos, criptojudíos, conversos, sino y quizás Javier puede... ¿Por qué digo esto? Porque a mí me interesa mucho ese tema de por qué esta prohibición en específico, ¿no? Ustedes saben que recientemente una de las cosas que se plantea desde el punto de vista científico es que los lácteos dificultan un poco la absorción de la proteína animal, entonces quizás esto tenga algo que ver con esa prohibición, que lo hayan intuido de alguna manera, ¿no? Tú sabes, Alfredo, que a mí siempre me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención, que la tortilla española no tiene nada de carne, porque en otros países, o sea, papa y cebolla normalmente, pero en otros países el equivalente a la tortilla tiene una cantidad de cerdo, jamón, de otras cosas, y en general la tortilla española no mezcla. No lo mezcla. Pero lo que te iba a decir que el otro aspecto, la otra posible explicación es una explicación económica, o sea, puramente de recursos, ¿no? Puede ser. Tú vives en un lugar que no abunda en recursos, en alimentos, ¿no? Y tú tienes carne o un poco de carne, tienes queso, tú no vas a comer esas dos cosas en la misma comida, vas a distribuirlo entre diferentes comidas, ¿no? Sí, pero... y quizás la prueba de eso, para terminar ya, en Estados Unidos es muy curiosa porque es precisamente la cocina italo-estadounidense, ¿no? Los platos que se consideran italianos en Estados Unidos que en realidad no son italianos, como el pollo parmesano o chicken parmesan, ¿no? Y las pastas horneadas que llevan esa abundancia de carne y esa abundancia de queso, ¿no? No, ¿y qué me dices del cheeseburger? El cheeseburger sería el símbolo, claro, el hamburger existía, pero el cheeseburger es una invención de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un símbolo también de abundancia. De todas formas... Si me permitís, os digo más o menos por dónde va, Abraham. Dime. Yo las investigaciones que he hecho, porque ya os digo que cuando hablé con David, él me señaló que si yo había encontrado esa información, ¿no? Yo sé que en los escritos de Joseph Caron, sí, en el Shulchan Aruch ya se menciona eso. Yo lo sé. En el Talmud también, es decir, está en la Biblia, pero lo que sé, él me preguntaba si yo lo había encontrado en los actas inquisitoriales. Esa era la clave, ¿no? Porque sí se sabe que los sefardíes, como llegaron en el siglo II o quizás mucho antes,
tenían unas costumbres que se fueron depurando. Tenemos que entender un judaísmo muy arcaico. Estamos hablando del judaísmo de antes de Cristo, es decir, porque llegan con los fenicios los judíos a Sefarad. Entonces, eso es muy importante saber que los judíos fueron perfeccionando y fueron estudiando la Torá en Sefarad, y grandes rabinos como Maimónides o Campantón en su parte cabalística, es decir, todos los estudiosos que se generaron en Sefarad, esos estudiosos, esos sabios, han modificado el judaísmo y lo han perfilado, digamos así, ¿no? Entonces, era importante saber si las actas inquisitoriales, que eran sistemáticos, recogiendo todo. Yo he encontrado algunas cosas muy curiosas con respecto a los panes del Pesaj, a los panes ácimos o los que se ponía tierra. Fijaros, tierra, pero además también se ponía un poco de miel. Es decir, hay una serie de elementos en un pan tan sagrado como es el masá, el pan de Pesaj. Hay variaciones en Sefarad. Es decir, y también me he apoyado en las investigaciones en la cocina importantísima, la cocina andalusí, porque eran gemelas. La cocina sefardí y la cocina andalusí convivieron durante mucho tiempo, y bueno, tú que has estado en Córdoba lo sabes. Yo soy cordobés, no es que he estado, yo es que he nacido allí. Entonces, ¿qué te voy a decir, contar yo a ti? Es decir, cuando se habla del siglo de oro sefardí, estamos hablando del siglo X, o sea, estamos hablando de Abderramán III, donde los eruditos judíos estaban en la corte y oían las conversaciones porque las traducían. O sea, ese es el siglo de oro sefardí realmente. O sea, por eso digo que la investigación no solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nuestra cocina, sino las grandes influencias que antes se decían, no tanto las cristianas, porque había mucha diferencia. La cocina hermana era la andalusí, en cuanto a las especias, en cuanto a muchos preceptos, ¿no?, que le unían. Hay algo muy interesante que no lo mencioné antes, que me llamó muchísimo la atención, que los vegetales nunca se cocinaban. Y yo no sé si esto es algo en general en España o en Portugal, porque nunca llegué a investigar tanto, pero en ningún momento hay un vegetal, vamos a decir, asado. Yo no sé si eso es algo de ahora. Los vegetales siempre se comían o crudos o con mucho vinagre y aceite de oliva, pero no, dice Javier, pero no encontré en ningún momento que había un sopón de vegetales o algo así de vegetales. Siempre eran como en un tipo de escabeche, con mucho vinagre. Sí, en general la cocina andalusí era así, la cocina sefardí era así, pero no sabemos muy bien si era por un gusto de la época o posiblemente fuese también por conservación de los alimentos. Pero yo me inclino, porque claro, no hay una cocina única. La cocina sefardí del Levante y de Andalucía es muy calurosa y tienen que conservar los alimentos. La cocina del norte, de tu zona, de Zamora, que me interesa muchísimo, debe de ser una cocina diferente, por supuesto la gallega y tal. Y además una cocina muy arcaica, porque prácticamente ya en el siglo IX ya era territorio cristiano. O sea que... Pero de todas maneras, la sopa y todo, en la investigación de la sopa no podemos entrar, porque la sopa era agua y lo que tuvieras a mano. Estamos hablando de grandes hambrunas, de epidemias, pestes, etcétera. Yo quería comentar también, hay un detalle que resulta que interesante, sobre todo con los panes, la matzá y tal, la costumbre de las torrijas en Andalucía justo era en el momento de Pesaj. Y a mí lo que más me llama la atención es que las torrijas, que es el pan frito así con leche y con miel, y que normalmente lo que hay que hacer es entregárselo a los vecinos, o sea, que es lo que más me llama la atención, como para saber que realmente estabas rompiendo el precepto de tener la matzá y de tener harina. Y eso sí que es una cosa muy típica de Andalucía, el hacer torrija y llevarle torrija a todo el mundo, no solamente para ti, sino repartirla, y se quedó la tradición esa así un poco, y eso sí que me da la sensación que tiene más un origen. Sí, tú sabes, Abraham, que esa chuleta es una torrija. Claro, sí. Sí, me ha parecido, exactamente, sí. Es pan, azúcar, miel, y es una torrija. Jenny, la torrija... También
Se llama en inglés French toast, ¿no? Marifé quiere hablar. Sí, perdón, Marifé, Andrés quiere hacer un comentario. Sí, buenas noches. Yo quería comentar de la costumbre que hay en España, en la península ibérica, de aprovechar los restos del cocido, los restos de la carne, haciendo una bechamel, haciendo las croquetas. Pues y ahí es sí que que se yo, mezcla la leche sí, y la carne. es una costumbre muy común de mezclar la leche con la carne haciendo una bechamel. Pues es que en mi familia, yo soy de un pueblo del norte de Zamora y mi madre desciende del sur de León, es que en mi familia y en mi pueblo nadie tiene esa costumbre, nunca se ha hecho jamás. En mi familia jamás, somos cristianos todos, pero jamás se ha mezclado la carne con la leche en un plato. Mi madre jamás lo ha hecho ni jamás. Inclusive, buen punto, las croquetas de mi familia siempre fueron de bacalao, porque la croqueta lleva esa salsa con harina y leche. Y en mi familia, todas las recetas que yo encontré de croqueta de bacalao, en ningún momento hay una croqueta de pollo, una croqueta de otra cosa, solo bacalao. Decir una cosa, las torrijas se llamaban rebanadas de parida y era un regalo que se le hacía a las mujeres que acababan de dar a luz. Se mojaban en miel, es parecido a las que hay ahora en la zona de Málaga. Y es un regalo. Es que a los judíos les gustaba mucho regalar, porque imagino que será también uno de los preceptos de repartir, ¿no? Pero eso hay una fiesta que no recuerdo muy bien cuál es, donde se reparten una especie de orejas de Amán, pero no, perdón, filluelas. Es Purín, sí. Sí. Los niños van casa por casa regalando y luego dice, hay una anécdota que una señora que se llevaba una bandeja de filluelas y que volvían con bandeja y media, es decir, regalaban y les regalaban, es que es una cosa preciosa. En ese festivo de Purim, que es donde empezaron a venerar a Santa Esther, que es una persona judía, ahí es donde regalamos todas estas cestas todavía lo hacemos. Una cosa que... Moisés. Judith. Una cosa que se olvida mucho es la influencia musulmana, porque claro que había muchísimos judíos en la península y en las islas, pero había más musulmanes. Y yo recuerdo muy bien, hace 15 años estaba en uno de estos festivales llamados medievales, que con el medieval no tienen absolutamente nada para hacer. Y en el llamado Mesón Medieval, Taberna Medieval Judía, que no tenía nada que ver ni con medieval ni con judíos, el plato principal, y tengo la foto que tengo que buscar, pero el plato principal que pusieron era un plato muy musulmán, muy de los países musulmanes, que es carne con muchas especias y yogurt encima. Y claro, el yogurt calma el efecto de las especias y todo esto. Y esto en cualquier país de África del Norte, de Turquía, y tal. Y nadie, pero donde voy yo, nadie dijo, pero eso no puede ser judío. Se puso en el menú escrito medieval, judío, bla, bla, bla. Esto es una receta auténtica de los judíos medievales y era Extremadura. Era el sur de Extremadura, casi Andalucía, y nadie dijo nada. Me llamó mucho la atención, no que lo hicieran, porque se hace todo tipo de cosas un poco ridículas en estos festivales, ¿no? Me llamó la atención que nadie dijera el contrario. Nadie dijo, aquí no tenemos costumbre de poner junto yogurt o cosas lácteas con carne. Yo he visto croquetas de jamón como típicas judías, o sea que, en fin, en alguno de estos festivales sí se quedan tan panchos. Le damos la palabra a Luisa Morelli, que creo comentar algo. Lleva un ratito intentando. Luisa, por favor. Ay, perdón. Sari, no, pero bueno. No, Sari está haciendo preguntas. Sí. A ver. Sari. Espera, estaba Luisa, me parece, antes. No, déjalo. Bueno, vale. Pues entonces, Sari Good. Hola, Sari. Sari, el micrófono. El micrófono, Sari. Sí. Ahora sí. Yo había mandado una pregunta por chat con respecto a la ensaimada, que me hace recordar mucho a la jalada redonda, ¿no? Eso quería también que me aclarasen un poquito.
de las Islas Canarias. Sí, Yo no sí, sí. conozco ensaimada, ¿tendrá otro nombre? No lo conozco bajo ese nombre. Como una especie de panadilla de carne, ¿no? O algo así. No, el ensaimada Dulce, es un pastel dulce. de Mallorca. No, la ensaimada, la jalá agulán, es la jalá, se llama ensaimada menorquina. Es original de los chuetas. Y también tengo alguna referencia de una jalá agulán que llevaban las amigas de la novia el día del baño ritual antes de la boda, le regalaban esa jalá agulán reinada, que era rellenada de calabaza confitada. Qué rico. Que no era cabello de ángel, porque el cabello de ángel vino de Perú. Y eso ha quedado, es decir, esa jalá agulán ha quedado en los chuetas. Hay una anécdota. Sí, termina, Javier. No, digo que hay una cuestión muy curiosa con respecto a la cabalística que encontré con los chuetas de Menorca, y es que tienen un molde con la rosa, con la flor galana, un símbolo cabalístico que se repite en muchos dinteles y en muchas casas judías. Y es muy curioso porque ese molde se utiliza para hacer una cosa que llaman flaón, que son como unas empanadillas abiertas por encima. Una cosa realmente curiosa. Sí, yo quería decir que, por un lado, no caigamos en el facilismo de que todo lo redondo va a ser porque es judío y tiene que ver con la jalá agulán, ¿no? Con respecto a la pregunta que hicieron, no por ser redondo tienen relación. En todo caso, habrá que investigar. Y reforzando lo que dice Javier de la jalá redonda con la novia, lo que se solía hacer es romper esa jalá redonda sobre la cabeza de la novia y que caigan los confites o lo que hubiera dentro. Hay inclusive algunas filmaciones de eso que son muy, bueno, a nuestros ojos muy divertidas. Yo quería comentar que cuando logremos digitalizar estos expedientes, hay muchísima información que vamos a poder sacar, no solo de la genealogía, sino de la cocina, porque yo sé que en uno de los procesos de inquisición de mi propia familia, lo llevaron preso porque no había comido frijoles, no le decían frijoles, lentejas o garbanzos, en un día que había que comer garbanzos. Y por eso lo llevaron a la Inquisición. Y yo me imagino que a lo mejor era un día de ayuno, un día, pero a mi pariente se lo llevaron por eso. Y yo creo que vamos a poder aprender académicamente muchísimo más sobre este tema cuando logremos tener esta información en la mano. Sí, bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Ok. Solamente quería hacer un comentario porque Javier escribió el libro y también Ginny también está relacionado con Zamora. Y es que recientemente, hace aproximadamente 2-3 años, es una pena que Jesús del Prado no esté aquí con nosotros hoy, se descubrió un documento de Alfonso de Zamora anotado en hebreo, donde él le daba consejos a los procesos, a los judaizantes procesados por la Inquisición, donde él le daba consejos de qué era lo que tenían que decir cuando le preguntaran por la comida, porque la comida era uno de las pruebas más fuertes contra los judaizantes. Y entonces es muy interesante, quizás esto le interese a Javier. Existe este documento, yo te puedo poner en contacto con Jesús del Prado, que fue quien lo encontró y quien lo tradujo. Existen estas notas al margen, porque Alfonso de Zamora fue invitado a un proceso de judaizantes donde se estaba procesando incluso a un pariente, a un familiar de él mismo, que venía de familia judía. Y él escribió estas notas en hebreo junto con otras notas acerca de los jueces de la Inquisición, de los inquisidores. Pero es muy interesante cómo este punto de la comida se usaba como una de las acusaciones más fuertes contra una persona por ser judaizantes. Claro, incluso el aceite. Fijaros que el aceite es una constante. Los andaluces cocinamos todo con aceite. Bueno, lo sabe Abraham. Nosotros no nos parece raro, pero el hecho de que en una casa hubiese demasiado aceite que se pudiera utilizar para cocinar y no solo para las lámparas, ya era constitutivo de sospechas judaizantes. De todas formas,
Y además se refería como que olía mal la casa. O sea, Claro, o siempre, claro. al olor de la casa siempre decían que entraba que se olía mal. Pero eso no solo, Javier, en Andalucía, el video que no pudieron oír era una cantidad de aceite que llevan esas aceitadas. Cuando yo empecé con la receta de las abuelas, en mi vida he comprado tanto aceite de oliva. Y si aquí como la tenemos para todo, pues fijaros... No, aquí es una especie de lujo en claro, Miami. pues eso te envío yo una garrafa de Jaén, que es buenísimo. Mándamela a mí, anda. Oye, he dicho antes lo de Campantón y la cabalística. Fijaros el molde que os he dicho. Es este. Es un molde que es la flor cabalística, la flor galana. Linda. Cuando se hornea, sale la estrella de David. Al abrirse, como es una empanada que se hincha, sale la estrella de David. Es verdaderamente mágico. Y se tomaron mucho interés en hacer esa arquivolta en forma de hoja, ¿eh? O sea que es para tenerlo en cuenta como ¿Y dónde reducto. puedo comprarlo? Imposible. Este me lo regalaron de Mallorca, pero tengo un pedido hecho porque dicen que en algunas ferreterías existe. Y si no, lo haremos como producto. Estamos buscando un fabricante de hojalata, pero fijaros qué bonito que es. Me encantaría tener uno. Qué fabuloso. Gracias, Javier. Bueno, Gracias a ti. esto vamos a terminar porque tenemos ya el tiempo. Muchísimas gracias, Ginny.